Un saludo cordial a todas aquellas personas que continúan en nuestro curso asincrónico de Derecho Romano. Continuando en la unidad 2, la identificación de la cosa y los derechos reales, y el tema 1, que es la cosa y los derechos reales, vamos a tocar el subtema 2, que trata sobre los derechos reales desde la perspectiva romanística. Iniciamos nuestra exploración en derecho, en cómo este conceptualiza los derechos reales, que son los elementos fundamentales que conectan a las personas con las cosas. Las cosas realmente pueden ser bienes, servicios y muchas otras figuras jurídicas. Este vínculo es definido por el poder y la propiedad y pues ha trascendido no solamente desde la época romana, como siempre decimos, sino hasta los tiempos modernos. ¿Por qué siempre hago hincapié en este tema? Porque realmente quiero que ustedes se den cuenta que el derecho romano, o lo que nosotros estamos familiarizados con lo que sabemos de derecho, no necesariamente tienes que tener experiencia, pero alguna vez sabes lo que es un juicio, lo que es una contraloría, lo que es un notario, todo eso. Todos estos conceptos ya existían desde la época romana. Y como lo vimos, el derecho civil, que es el derecho que se basa en el nuestro, pues está muy influenciado por lo que tiene que ser Roma, por lo que fue. Entonces vamos viendo. Los derechos reales desde la perspectiva romanista. Un derecho real es un poder jurídico que ejerce una persona física o jurídica sobre una cosa. Regula la propiedad y los derechos y obligaciones concernientes a la propiedad. Este poder puede ser directo e inmediato o indirecto inmediato. Ya vamos a ver a qué se refiere con esto. Y puede suponer un aprovechamiento total o parcial, siendo este derecho oponible a terceros. Bien, el derecho romano lo que hace es ver a los derechos reales como un poder directo y absoluto, sobre las propiedades o cosas. Este concepto, como ya lo vimos, se resume en la palabra res, que significa cosa. Por ejemplo, vamos a ejemplificarlo para que quede más claro. Si un ciudadano romano poseía una parcela de tierra, lo que se llama fundus, este derecho le permitía usarla, cultivarla o incluso venderla si es que él quisiera, sin interferencias externas ni nada, porque ya tenía derecho sobre eso. Entonces, imagínense el derecho de cruzar un campo o acceder a un río. Esto también se consideraba un derecho real. No solamente es poder trabajarlo, sino es decir, ok, como esta propiedad es mía, yo puedo atravesarla, simplemente tenerla de adorno, etcétera. El derecho sobre las personas, el derecho de tener servidumbre. La servidumbre es mía. No es lo mismo que esclavos. Los esclavos son míos, pero el derecho del trabajo que me otorgan estas personas, como pueden ser la servidumbre, que la servidumbre era pagada, pues también me da ese derecho. Recuerden que la fuerza del trabajo la poseía quien tenía las tierras y no al revés, que ahora es quien tiene el trabajo. Entonces, básicamente eso es lo que se refiere a lo que es, cómo se conceptualizan los derechos romanos en Roma. Entonces, vamos a la siguiente, al siguiente tema, que son las concepciones del derecho romano. ¿Por qué tenemos que ver las concepciones del derecho romano? Porque esto de aquí es lo que concierne a este otro párrafo, directo e inmediato, directo e inmediato. Entonces vamos a ver qué es. Tenemos la teoría de los derechos reales, como una de las concepciones del derecho romano. Es titular y adquiere un poder inmediato y directo sobre un bien, que puede ser ejercitado y hecho valer frente a todos. Entonces, aquí el enfoque está en que el poder es inmediato. Es similar a la posesión absoluta de un objeto valioso como una joya o una parcela que puede ser defendida contra cualquier reclamo ajeno. Algo que me dan a mí, mi teléfono, mi casa, mi cuarto, es mío y es indefendible y es irrefutable y es inviolable. Nadie me lo puede quitar y solamente yo puedo decidir si lo regalo, si lo vendo, etc. Luego tenemos la obligacionista o personalista, que considera que de los derechos reales deriva un deber de abstención u obligación impasiva que se impone. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo. Esta visión se centra en la idea de que todos tienen un deber universal de abstenerse de inferir con la propiedad ajena. Piensen como que en el respeto generalizado por la propiedad privada, como no entrar sin permiso a un terreno ajeno o a una casa ajena. Es decir, esta concepción te, te indica la existencia ya de la propiedad privada. Tú puedes ir a la calle y la calle es propiedad pública. Yo puedo hacer bueno, no puedo hacer lo que quiera, pero no puede venir alguien y decirme, oye, quítate de aquí. Pero si alguien viene a mi casa, yo tengo todo el derecho sin ninguna justificación, o simplemente porque quiero decirle, ándate de aquí, salte de aquí, no quiero que estés aquí.
O sea, esta es la concepción obligacionista o personalista. Tú estás obligado a obedecer la voluntad de la persona de la casa, salvo que no te pida cosas ilegales, como ven, mátate o asesíname o hazme ciertos favores. Y a la persona que quiere que te vayas, te vas, porque es la propiedad privada que se defiende. Y luego tenemos la concepción intermedia, que es el poder del sujeto sobre la cosa del contenido económico, una relación de sujeto con terceros. ¿A qué se refiere esto? Esta de aquí, como dice concepción intermedia, mezcla ambos conceptos, considerando el derecho real como un poder sobre la cosa que también establece una relación de protección legal frente a terceros. Como por ejemplo, esto se puede interpretar como lo que son las patentes. La patente protege mi invención contra el uso no autorizado. Es decir, yo no estoy utilizando mi invento. Alguien, otra persona lo puede usar, pero tiene que reconocer los derechos que implica pagarme o lo que sea la patente. Es una concesión intermedia porque la persona está obligada, pero yo no soy un titular inmediato o tengo, digamos que todo el poder sobre eso, sino yo le digo a otras personas que puedan hacer lo que hacen, lo que quieran, como por ejemplo los derechos de autor. No, el derecho de autor no significa que solo yo puedo reproducir mi obra, sino que las otras personas tienen que pagarme o darme reconocimiento, o las dos, en base a eso. Pero tienen que comprarme los derechos. Entonces, los derechos reales destacan por su inmediatez y su carácter absoluto. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Pues significa que más allá de, de lo que hemos visto aquí, o mejor dicho, aunando en lo que hemos visto aquí, se tiene que siempre tener en cuenta cuáles son las concepciones del derecho romano, cuáles son las teorías de derechos, que son estas tres que hemos visto, que nos permiten interrelacionar las obligaciones que tiene cada individuo respecto a las posesiones que él tiene, o las obligaciones que tiene, o las creaciones que él tiene. ¿Sí? Dicho esto, hemos llegado al final de nuestro video. Muchas gracias por seguir aquí, muchas gracias por seguirnos apoyando en nuestro curso asincrónico y te esperamos en el siguiente video en el que vamos a tratar el subtema 3. Muchas gracias por estar aquí y cuídense mucho.